Hola a todos. En estos videos, en esta serie de videos, vamos a ver como tal una introducción a los fundamentos matemáticos que nosotros vamos a utilizar en el curso de campos electromagnéticos. Vamos a profundizar aquí. Lo que vamos a hacer en clase como tal va a ser utilizar estos conceptos y en estos videos pues vamos a profundizar en ellos. Vamos a ver de dónde sale cada cosa, ¿vale? Ya que pues el tiempo que nosotros tenemos como tal en clase del salón pues no nos es suficiente. Vale, entonces, como tal nosotros vamos a utilizar para describir a nuestros campos eléctricos y nuestros campos magnéticos algo que se conoce como vector. Eso ustedes ya lo han manejado, ¿vale? Pero definámoslo. Entonces, un vector como tal, pues en sí es un objeto matemático que tiene una magnitud y una dirección, ¿vale? Como tal, pues podríamos decir también que es un arreglo ordenado de números o es una n-tupla, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros podríamos, por ejemplo, basarnos en el espacio tridimensional, que vamos a tener, por ejemplo, colocar esto por aquí así. Vamos a tener aquí, para representar el espacio, pues ustedes ya han visto que se manejan las tres coordenadas, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí una X, una Y y una Z, ¿vale? Vamos a seguir por lo general siempre este orden, X, Y y Z. Entonces de este vector, o en este espacio, nosotros podríamos dibujar un vector, una línea aquí, ¿listo? Que va a tener aquí un determinado valor en X, que le vamos a llamar a sub X, un determinado valor escalar. Vamos a tener acá proyectado hacia Y otro determinado valor, aquí sería este a sub X. De aquí hasta acá, esto sería a sub Y, ¿vale? Y esta proyección aquí de altura sobre el eje Z, pues ya le llamémosle a sub Z, ¿vale? Y estas van a ser las componentes de mi vector, llamémosle que esto sea un vector A. Entonces, A, en esta base, nosotros podríamos escribirlo como un arreglo ordenado, ¿vale? De los números a sub X, a sub Y a sub Z, ¿vale? Esta es la forma de notar a esos vectores. Por ejemplo, nosotros podríamos tener el vector A igual, no sé, por ejemplo, 3, 2 y 1. Si nosotros dibujamos esto, ¿vale? Tendríamos aquí X, Y, Z. Entonces en X nosotros tendríamos aquí 3 unidades, 3. En Y tendríamos 2 unidades, ¿vale? Y altura tendríamos 1 unidad, ¿vale? Y ya desde este punto, desde el origen es este punto donde se intersectan todas las coordenadas, ¿vale? O todos estos ejes, es decir, el punto 0, 0, 0. Y este sería nuestro vector A, que tendría aquí 3 en X, 2 en y aquí 1 de altura en Z, ¿vale? Eso es algo que ustedes ya han ido manejando. Entonces, ya con esta definición de lo que son los vectores, nosotros podemos llegar y definir unas propiedades, o perdón, unas operaciones, mejor dicho. Entonces vamos a definir una primera operación, vamos a hablar de lo que se conoce como una suma, aquí una suma de vectores, ¿vale? Entonces esto lo que nosotros vamos a hacer es definir como tal.
Entonces, en la suma de vectores, pues nosotros vamos a tener un vector A, vamos a sumarle otro vector B, y por definición vamos a tener que esto va a ser cerrado bajo la suma. Entonces, al momento de sumar dos vectores, vamos a obtener otro vector. Este es el vector C, ¿vale? Entonces, vamos a tener que para esta base canónica, que nosotros tenemos del X, Y, Z, esta es la más simple, ¿vale? Que también se conoce como sistema de coordenadas rectangular, es X, Y, Z. Entonces, si nosotros tenemos escrito en nuestro vector en esa base, porque vamos a ver posteriormente que lo podemos escribir en cualquier otra base vectorial, pues entonces vamos a tener aquí el vector A va a estar compuesto por A sub X, A sub Y, A sub Z, más B sub X, B sub Y, B sub Z, igual a C sub X, C sub Y y C sub Z. ¿Listo? Entonces, por definición de esta operación, nosotros vamos a tener que esta operación de suma vectorial se hace componente a componente, es decir, que este vector A, la componente en X, se va a sumar con la componente en X de este vector B, y así sucesivamente, la Y con la Y y la Z con la Z. Entonces vamos a tener que A sub X más B sub X, aquí A sub Y más B sub Y, A sub Z más B sub Z. ¿Listo? Y esto va a ser igual a C sub X, C sub Y y C sub Z. ¿Listo? Estos dos vectores pues son lo mismo, por lo tanto, para que dos vectores sean iguales, pues entonces A sub X más B sub X va a ser igual a C sub X, A sub Y más B sub Y va a ser igual a C sub Y. ¿Listo? Y A sub Z más B sub Z, pues va a ser la componente en Z de ese vector resultante. ¿Listo? Bien. Entonces, en general, esto es como se opera la suma entre vectores. Es algo que ustedes ya han venido viendo. ¿Listo? Entonces, aquí es importante algo que nosotros necesitamos. Esto como tal ustedes ya lo vieron, por eso lo pasamos rápido. Pero lo que necesitamos que ustedes manejen aquí como tal es cómo hacemos nosotros esas sumas rápidamente, o cómo hacemos esas sumas gráficamente, etcétera, etcétera. Me parece importante que ustedes lo recuerden. Y es, por ejemplo, utilizar la regla del paralelogramo para realizar esas sumas, ¿vale? Regla del paralelogramo. ¿Listo? Entonces, hagámoslo para un vector que esté en dos dimensiones, ¿vale? Que es más fácil de ver que, por ejemplo, vectores de tres dimensiones. Entonces, digamos que A es igual a A sub X, A sub Y, B es igual a B sub X y B sub Y. ¿Listo? Entonces, queremos hacer el vector A más el vector B, ¿vale? Esta suma nosotros la podríamos realizar de manera gráfica. Entonces, hagamos aquí nuestros vectorcitos. Entonces, primero tendríamos nuestro vector A. Aquí tendríamos una componente A sub X. Y por acá tendríamos una componente A sub Y. Esto es Y y esto es X. ¿Listo? Pues ya hagámoslo un poco más grande. Aquí así. Entonces esto sería X. Vale, entonces sumémosle ahora nuestro vectorcito B, ¿vale? Entonces nosotros ya sabemos que si hacemos esta operación, pues vamos a tener aquí con negro, pues vamos a tener que esto va a ser igual a sub X más B sub X y A sub Y más B sub Y, ¿vale?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a querer o nosotros vamos a obtener como tal un nuevo vector. ¿Vale? Y con ese vector, ¿qué va a suceder? Pues que va a tener una componente que va a ser a sub x más b sub x. Entonces, a partir de este a sub x, yo me voy a mover acá un b sub x, ¿vale? Entonces voy a tener por aquí un a sub x más b sub x. ¿Listo? Y acá, ¿qué voy a tener? Aquí tengo una sub y, ¿cierto? Que es esta parte de aquí, y lo va a sumar un b sub y. Entonces, digamos que de aquí a acá hay b sub y. Entonces aquí este punto, lo que nosotros tendríamos sería una sub y más un b sub y, ¿vale? Entonces, miren que lo que podríamos hacer aquí es, por ejemplo, miren que aquí es b sub x y aquí es b sub y. Entonces podríamos hacer, o bueno, tracemos aquí esto de aquí, ¿listo? Tracemos esto aquí así y tracemos esto aquí así, ¿listo? Si nosotros nos fijamos, b sub x y b sub y como tal serían las componentes de nuestro vector b, ¿cierto? Entonces si nosotros dibujamos de aquí hasta acá, lo que obtendríamos como tal sería un vector ahí, b, ¿vale? Déjenme corregir esto porque estas dimensiones no son favorables para nuestro dibujo. No es tan visible que queremos hacer a continuación. Entonces pongámosle por aquí que esto sea b sub x, y habíamos dicho que esto era entonces a sub x más b sub x, este punto. Listo. Con eso ya tendríamos. Entonces aquí volvemos a decir lo mismo, pues miren que esto es b sub x y esto es b sub y, y prácticamente este punto desde aquí hasta acá sería como nuestro vector b. ¿Listo? Entonces miremos, aquí tendríamos nuestro vector a, que es este vector negro, y tendríamos por acá nuestro vector b, que es este rojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros como tal, nuestro vector resultado, que es el c, ¿vale? Que esto es igual al vector c, pues miren que es a sub x más b sub x, que sería todo esto de aquí, a sub x más b sub x, y su otra componente es a sub y más b sub y. ¿Listo? Entonces vamos a tener que este vector va a ir desde aquí hasta acá, ¿vale? Entonces miren, hemos descubierto algo. Si nosotros vamos a sumar dos vectores gráficamente, este es nuestro vector resultado C, pues lo que podríamos hacer es dibujar uno de ellos, en este caso pues para nosotros fue A, pero podemos dibujar cualquiera, en el punto de inicio. Luego, al final de este vector, nosotros colocaríamos nuestro siguiente vector y desde el inicio de este anterior vector, desde esta colita de aquí hasta la punta del otro vector, pues sería nuestro vector resultado. Y esa sería una forma de nosotros sumar gráficamente. Entonces, ¿por qué se dice que es la regla del paralelogramo? Entonces se dice como tal que es la regla del paralelogramo porque esto mismo, dibujémoslo mejor. Nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, nuestro vectorcito aquí, A, ¿vale? Por acá vamos a tener nuestro vectorcito B. Dejémoslo aquí así.
Aquí así, este sería nuestro vector B, el que habíamos dibujado ya. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que si colocábamos aquí nuestro vector B, pues el resultado iba a ir desde este punto de aquí hasta el final del vector B, ¿vale? Entonces, miren, lo que podríamos hacer es trazar aquí una paralela a este vector, ¿vale? Aquí lo ponemos, trazamos una paralela que tenga la misma longitud, ¿vale? ¿Vale? Y nosotros haríamos ahora, paralelo a este otro vector, ¿vale? Paralelo a este otro vector dibujaríamos una línea, ¿listo? Que iría desde este punto, ¿listo? Que sería el final del B, hasta acá, ¿listo? Entonces aquí lo que nosotros estamos formando como tal es un paralelogramo, ¿listo? Y nuestro vector resultante va a ser este vector de aquí. ¿Listo? Este va a ser nuestro vector C, que va a partir desde este punto, o sea, va a ir en la diagonal de este paralelogramo que nosotros acabamos de formar, y este sería nuestro vector resultado C, ¿vale? Entonces, deben tener en cuenta para este curso esta suma vectorial de esta forma. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar por aquí este primer video. Vamos a hacer varios videos acerca de operaciones vectoriales. Aquí habremos abarcado como tal lo que sería la definición de vectores, el gráfico de vectores, y luego seguiríamos con la suma vectorial, ¿vale? Esto como tal es simplemente un recorderis. Posteriormente vamos a ir aumentando el nivel de complejidad de estos fundamentos matemáticos, ¿vale?